buenas noches. Para mí es un eh, placer estar ahora en este grupo dirigiendo este grupo con buenos amigos que tenemos y aparte es un honor estar hoy día haciendo una charla con otros amigos que son muy queridos, que se están conectando fuera del Perú, ¿no? Voy a hablar hoy día sobre neuroretinitis. Espero no aburrirlos. Eh, para empezar, diremos que la neuroretinitis realmente es algo que no es complicado hacer un diagnóstico. Basta con saber que la neuroretinitis está compuesta por un edema de papila y una estrella macular. Una estrella macular que aparece más o menos después de 2 semanas de un edema macular difuso. Es decir, que la primera presentación de esto podría ser una neuritis óptica, pero posteriormente encontramos pues el cuadro de una neuroretinitis que podría ir con una turbidez en el vitrio y células en cámara anterior. Pero básicamente nuestro diagnóstico está dado por el edema de papila y la estrella macular. Existen muchas causas de neuroretinitis, sea virales, bacterianas, parásitos, hongos, no infecciosas, pero todo gira alrededor de la Bartonella henselae, que es el principal agente etiológico de esta enfermedad. Eh, Puede haber muchas otras causas, pero básicamente, por ejemplo, acá en el Perú, yo diría entre las principales causas de neuroretinitis a la cabeza, la Bartonella, seguida de la toxoplasmosis, la tuberculosis, la sífilis, obviamente, ¿no? Y entre las no infecciosas, la más frecuente me parece que son los trastornos hipertensivos, como la retinopatía hipertensiva maligna, ¿no? Grado 4. Eh, Existen también muchas formas de Bartonella, es importante saberlas, como la Bartonella henselae, la Bartonella quintana, que antiguamente muy conocida la fiebre de las trincheras, sobre todo en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Bartonella basiliforme, casi exclusiva de la sierra y la selva del Perú. Yo realmente no he visto ningún caso de esto, pero siguen reportes hasta la actualidad, entre otras, ¿no? De todas estas, la Bartonella henselae es la causante de la neuroretinitis, también llamada la enfermedad de arañazo de gato, la geomatosis basilar, que es mucho más frecuente en pacientes con VIH, y también la endocarditis, ¿no? Eh, Sabemos que la Bartonella es una zoonosis, está dada por la transmisión a través de las picaduras de las pulgas, ¿no? Se dice que al picar la pulga, bueno, aparte de la picadura y la transmisión de la Bartonella, también se transmite a través de las heces de esto y que puede estar presente en la saliva de los gatos y en las uñas, ya que los gatos se paran lamiendo, no se lamen las manos, se lamen. Entonces, una herida por un arañazo de gato puede ser una transmisión de una Bartonella. La clínica va de una linfadenopatía regional que generalmente se va a resolver sola y que puede ir acompañada de una fiebre que puede ser prolongada. De hecho, una, una bartonelosis puede ser una causa de una fiebre de origen desconocido. El compromiso sistémico alrededor del 10% va a ser neurológico, ocular. Noten que la neuroretinitis realmente para toda la infección por Bartonella no es una causa tan frecuente, aparte de gastrointestinales y otras causas más, ¿no? ¿Dónde radica la importancia de esto? Es en los pacientes quizás inmunosuprimidos, donde la infección por Bartonella sí puede ser mortal. Existen las formas de presentación. De hecho, la conjuntivitis granulomatosa nodular y la enopatía del mismo lado, el síndrome óculo-ganglionar de Paris, ¿no? Es una patología bastante frecuente que puede pasar desapercibida en estos casos, sí, y la otra forma de presentación serían las neuroretinitis, ¿no? Epidemiológicamente, pues los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes son los que están más expuestos al contagio de esto, pues son los que más frecuente o juegan con gatos o duermen con gatos, o los adultos jóvenes que ahora prácticamente con el tema de los amigos de los animales, pues se dedican a- al- de vocación a rescatistas de gatos, ¿no? Entonces, acá por ejemplo tenemos un paciente, una mujer de 33 años con una conjuntivitis media granulomatosa en el ojo
que presenta una inflamación parotidia y si vemos la cadena ganglionar de ese mismo lado, pues encontramos ganglios totalmente aumentados de tamaño, que constituiría el síndrome oculoganglionar de Parinov en mención, ¿no? Este paciente obviamente da positivo para Bartonella. Este es un paciente varón de 16 años, ¿no? Con un tiempo de enfermedad de 10 días, la agudeza visual en cuenta dedos, obviamente acá, y el otro ojo totalmente normal. El diagnóstico inicial pues sería una neuritis óptica. De hecho, estamos viendo la gran inflamación del nervio óptico, seguida de un edema macular, digamos. En este caso yo podría pensar hasta por continuidad, ¿no? Pero al momento de la desfocalización no se incluye la ELISA, la ELISA o la serología para Bartonella, pero nos damos cuenta en el transcurso que el paciente pues hace una estrella macular en la evolución, una estrella macular en este caso sectorial, ¿no? En el cual nosotros empezamos a ampliar la anamnesis y este paciente días previos había visitado a la emergencia por un síndrome gripal, adenopatías, fiebre, ¿no? Aparentemente podría pasar eh, como una enfermedad viral, ¿no? Pero posteriormente, ampliando la anamnesis, este paciente era rescatista de gato, tenía 6 gatos en su casa sin ningún control veterinario, ¿no? Obviamente dio positivo para toxoplasmosis y para Bartonella. Paciente inicia tratamiento con Bactrim y doxiciclina y posteriormente va mejorando la evolución a través de las semanas con mejoría de la agudeza visual. Es importante notar también que a menudo se escriben unos puntos de retinitis, a veces adyacentes o en media periferia a la neuroretinitis, ¿no? Que es también bastante característico de esta enfermedad. Y a veces este es un caso raro, ¿no? Menciona a la doctora Harumi Moreira y Magali Buendía que compartieron conmigo este paciente, ¿no? En el cual pues vemos una retinitis punteada, muchas veces presentación un poco rara de la Bartonella, generalmente pensamos encontrar una neuroretinitis, ¿no? Se dice que, se dice que de 2 a 3 lesiones de esto hacen el diagnóstico de una retinitis multifocal aguda, en el cual es una forma de presentación también de la Bartonella gencelare. Este paciente, digamos que con el tiempo quizás podría haber hecho una neuroretinitis porque estamos viendo un edema difuso perifoveal, ¿no? En un ojo con un aumento de las fibras nerviosas en ambos, ¿no? Entonces, es importante resaltar, digamos, lo importante es que, por ejemplo, en la enfermedad de arañazo de gato, y vamos a encontrar el edema del disco casi en todos los pacientes, y 64% de ellos van a ser neuroretinitis, 15% van a ser neuroretinitis en la evolución, pero lo importante, por ejemplo, es que el del 21% tuvieron un diagnóstico inicial de neuritis óptica, ¿no? Esto es importante porque de acuerdo al antecedente que tengan estos pacientes, muchas veces la neuritis óptica deberíamos incluir dentro del plan el descarte de Bartonella, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, otro paciente con neuritis óptica como diagnóstico inicial, incluso con un DR seroso peripapilar, que en el transcurso da positivo para Bartonella y posteriormente hace la estrella macular. Se dice más o menos que alrededor de un espacio de 2 semanas entre el edema de papila y la formación de la estrella macular, más o menos es lo usual, ¿no? Posteriormente el paciente sigue mejorando y la estrella macular pues se va diseminando. Muchas veces hay que ser bastante acuciosos, por ejemplo en este paciente en el cual inicia con una neuritis óptica y posteriormente hace una estrella macular que no se ve tan evidente, pero si nosotros ponemos atención a la mácula, pues vamos a ver que encontramos también una forma de neuroretinitis, ¿no? Si bien no es tan clara, se insinúan la estrella macular. En el transcurso del tratamiento, pues va mejorando y la estrella va desapareciendo.
Otro paciente con un DR seroso, el diagnóstico inicial también neuritis óptica, pero posteriormente en la evolución, la estrella macular. Este paciente mejoró con doxiciclina y corticoides porque dio positivo a Bartonella. Pacientes con diagnóstico diferencial, digamos dentro de todos, como lo mencioné, al menos en nuestro medio, tuberculosis, sífilis, toxoplasmosis, toxocariasis. Yo no he visto acá nunca Lyme, no sé si en algún momento sarcoidosis, entiendo que hay en Chile, Argentina, ¿no? Nosotros no tenemos sarcoidosis y la retinopatía hipertensiva, pues maligna es uno de los diagnósticos diferenciales bastante comunes. A veces consultan sobre esto, ¿no? Es una neuroretinitis, pero por una retinopatía hipertensiva. Basta con investigar o tomar la presión al paciente. De hecho, este paciente venía siendo manejado como Bartonella a pesar de la serología negativa y ningún antecedente. Es raro encontrar una neuroretinitis por Bartonella bilateral, ¿no? Generalmente pensar en otra causa, ¿no? La tuberculosis, cuando tiene una forma de coroiditis multifocal, muchas veces podemos confundirla, ¿no? También. La toxocariasis también podría entrar en el diagnóstico diferencial, pero sobre todo la que más entra es la toxoplasmosis, como en este caso, ¿no? En el cual generalmente podemos ver el foco de retinitis peripapilar, ¿no? En este caso, bueno, acá nos ganó el paciente, es una foto en resolución de una estrella macular con una atrofia retinocoroidea peripapilar, secundaria a una toxoplasmosis. De hecho, cuando no hay ninguna causa, todo nos sale negativo, podemos pensar en una neuroretinitis idiopática estrellada de Leber, que en este caso nos da todo negativo y el paciente empieza a mejorar progresivamente a través de las semanas a los meses, ¿no? Podemos ayudar al tratamiento con corticoides, pero realmente no tenemos ninguna causa infecciosa asociada. Este fue un paciente de un colega, un amigo mío, que me compartió su caso hace un par de semanas más o menos, en el cual eh, me mostró esto. Basta con preguntarle cómo estaba la presión. Luego me la mandó y posteriormente preguntarle qué cosa es lo que tenía. La paciente se dializaba, insuficiencia renal crónica y nefropatía lúpica, ¿no? Hablando un poco sobre la serología, bueno, lo más común y lo más barato y lo más accesible es el IFE o la ELISA para Bartonella. La otra sería la identificación directa en cultivos, es un poco más difícil. Y si el paciente puede, una PCR en fluidos oculares, ¿no? Sería la opción. Tener en cuenta que la seronegatividad es importante en estos pacientes. Muchos nos van a dar serología negativa, por la cual la clínica es bastante mandatoria. También existen opciones como la biopsia o la PCR del vitrio, ¿no? Pruebas moleculares antigénicas distintas, tener cuidado, a veces es raro, pero el laboratorio puede usar cepas distintas a Bartonella henselae. De hecho, la sensibilidad y la especificidad, tener en cuenta que muchas veces la serología no es tan sensible, pero la especificidad sí es bastante alta, como para pensar que un examen positivo realmente nos puede hacer el diagnóstico, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues lo bueno de esta enfermedad es que muchas veces se remite sola. Como les dije al inicio, hay pacientes que muchas veces ni siquiera nos damos tiempo, nos damos cuenta que el paciente ha tenido una infección por Bartonella. Por ahí muchas veces pasan como un síndrome gripal, ¿no? Pero cuando tenemos una neuroretinitis, lo bueno es que el principal diagnóstico diferencial es la toxoplasmosis y hay antibióticos que pueden ser compartidos para las dos entidades, a veces ya sea la doxiciclina, el Bactrim o la citromicina, ¿no? Que nos pueden ayudar para esta entidad. Algunas consideraciones, más o menos del 5 a 10% de las bartonelas pueden ser ocular, e incluso en otras series es un poco más bajo, pero considerar a la enfermedad de arañazo de gato como el diagnóstico más importante en la neuroretinitis. Valorar la sospecha clínica más que en el laboratorio para iniciar el tratamiento, esto como mencioné por la serología, y muchas veces la neuritis es la forma de presentación inicial.
Entonces, considerar mucho dentro de la desfocalización de una neuritis óptica el tratamiento con, o perdón, el dosaje de la serología para la Bartonella. Muy bien, y eso era el tema que teníamos o que tenía para compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, Zuli. Bueno, en tu casuística, ¿cuántas, cuántos casos como estos estás observando en el año aquí en el hospital? Mm, es variable, pero casi todos los casos que les he presentado más o menos son después de la pandemia. Para que tengas una idea, después de la pandemia no es tan frecuente, ¿no? Yo diría 3 o 4 casos por año. Ok, aquí hay una pregunta más que me dice, ¿puede el OCT diferenciar una neuritis óptica de una neuroretinitis antes de la presencia del edema de la estrella macular? Eh, yo realmente, eh, yo realmente lo que veo en el OCT antes de la estrella macular es un edema macular. No existe un predictor, digamos, para decir que este paciente va a ser una neuroretinitis. Generalmente lo vemos en la observación del fondo de ojo, ¿no? Ya dame un segundo porque acá me comentan que hay un tema técnico mm, en el cual me están diciendo que están bloqueados, ¿Todos están bloqueados? ¿no? Algo así escucho, algo así leo. Mm, mm, mm. ¿Estamos solos? No, pero lo que podemos hacer es Ah, algo está Enzo, ve. más fácil. Ah, dice que no pueden hablar, que todos están con el micrófono bloqueado. A ver, Tú los has bloqueado, Ahí Zuli. nos invitaron, sí, sí. No sé si a todos o a unos pocos. nos Eh, los bloquea a todos, creo. Pero Mira, ya, cuando te llega una papila caliente unilateral en un paciente sin antecedentes, es muy difícil responder eso, ¿eh? Pero alguna vez me ha llamado la atención que cuando es una neuroretinitis por Bartonella, la cantidad de fluido peripapilar ha sido mayor que el grado de edema de la papila misma. Vale decir, cuando tienes una neuritis óptica tipo esclerosis múltiple, es la papila la edematosa y tú ves que ese anillo de retina perineural tiene poco edema. Vale decir, es que es como la pendiente que baja de un volcancito. Mientras que en una neuroretinitis, tú tienes un edema que a veces el edema de la retina alrededor de la papila sobrepasa en volumen o altura sí, al mismo edema de la papila. Y tú ahí dices, oca, tengo fluido retinal más allá de lo esperado. Entonces, ese exudado, que es rico en proteínas, pero inicialmente disueltas, no tiene los precipitados. Los precipitados vienen después de que el tsunami avanza, se reabsorbe el líquido y precipita la proteína. Entonces, la gracia es la pregunta que hizo el colega: ¿cómo lo detecto antes de la estrella macular? Porque cuando ya veo la estrella macular ya llegué tarde. Esos precipitados van a llegar a la fobia y el paciente va a perder visión a pesar de que yo lo estoy tratando y el volumen de edema disminuye. Entonces, a veces, cuando tengo la oportunidad de verlo, fíjense que en una neuroretinitis el edema alrededor de la papila a veces es significativo y les da una pista. Y por supuesto que una papilitis tipo esclerosis múltiple no tiene focos de retinitis. O sea, si ustedes encuentran un foco de retinitis, claro. por pequeño que sea, ustedes dicen retinitis, es infecciosa casi sin excepción. Yo le hago una pregunta a todos los expertos que están ahí conectados. A Siberio, veo que está la doctora Sedate, Castiglione, la doctora Pachón. ¿Cuántos de ustedes aceptan que con la temática de que está determinado el cuadro como autorresolutivo, se quedan simplemente esperando la autorresolución?
Gracias por sus sonrisas y sus risas, porque ya esa es la respuesta, ¿no es cierto? El cuadro es autorresolutivo, pero por las dudas mejor. Un edema de papila y de mácula, algo le vamos a poner, ¿no es cierto? Todos estos pacientes van a necesitar corticoides. Y de todas las patologías causantes de la enfermedad, la única que va a empeorar si le doy solamente corticoides es la toxoplasmosis, porque las demás todas pueden esperar. Así que cuando tengo una neuroretinitis, tratamiento completo para toxoplasmosis, corticoides. Ahí sí. En general, tratarlos con facilidad y antes de que llegue la prueba, ¿ah? Los títulos de inmunoglobulina para Bartonella se demoran y a veces se demoran 1 o 2 semanas y para entonces, aunque tú sabías el diagnóstico, esperabas la confirmación y cuando te llega la confirmación ya no tiene sentido tratar porque llegaste tarde. Y Claro. aparte, como le diste la citromicina para la toxoplasmosis, ya estás medicando las dos patologías. Y la sífilis, que sería el otro gran temor de que la persona tuviera sífilis y por eso tuviera neuroretinitis, una BDRL en un hospital público tarda 2 horas. Entonces, de última, al día siguiente tenemos el resultado de la sífilis y nos quedamos tranquilos. Y ninguna sífilis estalla porque le demos un poco de corticoide durante un par de días. La doctora Bueno, la Serrate doctora levantó la Serrate mano. ha levantado la mano, sí. ¿Puede hablar, doctora? Sí, realmente les doy la razón. Para mí, cuando llega un cuadro de estos, no es muy frecuente, pero es aparatoso, ¿no? El paciente está mortificado, el médico ve, está mortificado y no sabe qué hacer. Y yo estoy de acuerdo y lo hago también, dar tratamiento que cubra toxoplasmosis y Bartonella. Pero como siempre, siempre le hacía la pregunta a Iván, ¿no? ¿En qué momento incluir el corticoide? Porque muchas veces no mejora tan rápido. Yo generalmente les doy corticoide, aún con el diagnóstico de neuritis óptica. Después me viene, como dice Gustavo, la serología y por ahí puedo, o se establece, muchas veces después del corticoide, se establece la estrella macular y ahí empezamos. Y aparte, como dice, a la sospecha y con el antecedente, si es, generalmente el antecedente muchas veces, al menos para nosotros, es claro, ¿no? Del contacto con gatos. Entonces muchas veces agarramos el corticoide junto con la citromicina o con un Bactrim, que daño Ujú. tampoco le va a hacer, ¿no? Claro, esto es mejor dar tratamiento, hacer un seguimiento. Gustavo preguntaba si íbamos a esperar que evolucione naturalmente. Yo no realmente, porque el cuadro es pues aparatoso y llama la atención qué está pasando en este paciente y es unilateral. No he visto bilaterales, pero sí está reportado, ¿cierto? Pero yo también estoy de acuerdo en darle ya el tratamiento para esto, el agente causante y el corticoide. Yo quería saber ustedes, o sea, ¿quién inicia primero trimetoprim sulfa o acitromicina? Pues dentro de su experiencia, ¿ustedes cómo lo manejan? Teniendo pues las dos sospechas diagnósticas infecciosas. Yo normalmente, si es toxoplasmosis, en Argentina por lo menos es muy económico el Bactrim, que viene la trimetoprima con sulfonametoxazol, estás dando los dos antibióticos al mismo tiempo, y son 2 tomas diarias. Otro esquema, estamos hablando de toxoplasmosis, ¿no, Diana? No sé. Sí, pues pensando que todavía no tengamos un diagnóstico claro serológico y que lo estamos atacando pues en caliente y Bien, pensando que pueden sí, ser sí. cualquiera de los dos. Bactrim es una buena alternativa y la otra, si no, es la pirimetamina con acitromicina. Hace mucho tiempo que no medico pacientes con sulfadiazina, que son 8 comprimidos por día de 500 miligramos, porque es mucha cantidad de pastillas que generan intolerancia gastrointestinal
Y he reemplazado ya desde aquella época en la que Aniki Rotova publicó su estudio comparativo, yo ya cambié y usé la pirimetamina con acitromicina. Yo el esquema de acitromicina que utilizo es una dosis de 1500 miligramos por semana, porque la vida media de este antibiótico es muy larga, entonces no hace falta tomarlo todos los días. Entonces el paciente toma 1500 a la semana dividido en 3 tomas, y eso reduce muchísimo la cantidad de comprimidos y eso genera más adherencia que si tenemos que tomar muchos comprimidos a distintos horarios y separarlos a veces de las comidas, etcétera, etcétera. No sé, Enzo, en Chile, ¿qué están haciendo? Más o menos lo mismo que dices tú, Gustavo, y ante la duda, o sea, cuando tiene más cara de Bartonella que de toxoplasmosis, pero tú no lo tienes claro, junto con el Bactrim yo parto la prednisona de inmediato, porque estoy viejo y cobarde y me da pánico desenmascarar una alergia a la sulfa y después arrepentirme de no haberle dado acitromicina. Ahora, tiendo a arrepentirme más de las molestias gastrointestinales de la citromicina que de los problemas que da el cotrimoxazol forte. Pero parto cuando en este tipo de patología, cuando no tienen una retinitis cercana a la fobia, me gusta dar la prednisona junto con la sulfa porque no quiero ganarme un Steven Johnson a lo largo de mi vida. Mm, Tú eres el más joven, Enzo. No, he envejecido mucho desde que me dedico a la uña. Diana es la más joven y lo sabe. Ay, O Zuli es la más joven. Ah, Bueno, yo me lo atribuyo. Jeje. Pues sí, la sulfa, pues es lo que usamos aquí, el Bactrim, mejor dicho, el trimethoprim con el sulfamethoxazol. Y bueno, también podemos utilizar la citromicina, porque aquí sí tenemos intolerancia en algunos casos a las sulfas. Y pues cuando no se sabe quién es, pues se le puede agregar también la doxiciclina y hasta tener el diagnóstico, ¿no? Pero lo bonito que acabo de escuchar de todas las opiniones que hasta el momento se han dado es que estamos viendo una neuritis óptica probablemente infecciosa antes de una estrella macular, y creo que eso es lo que nos tenemos que llevar a casa, porque cuando tenemos la estrella macular es que la enfermedad avanzó y de repente avanzó mientras la estamos evaluando. muy bien. Zuli, creo que pasamos al caso. Sí, bueno, vamos a presentar al colega médico residente, por favor. Puede ir colocando eso es, su presentación. Buenas noches. Hola, buenas noches. El doctor Miguel Achata es un residente del hospital mío. Nos va a presentar un casito. El formato es que después de nuestra reunión, invitar a un residente de cada hospital a que presente un caso en 10 minutos para posteriormente pues hacer el ejercicio de defenderlo y generar quizás alguna controversia y aprender alguna cosa más. Miguel. Hola, buenas noches, colegas. Me presento, soy el médico residente Miguel Achata Espinosa del Hospital Guillermo Almenara. Comenzamos con el caso. El caso es de un varón de 64 años, proveniente de Cusco. Sus antecedentes médicos, el único relevante es diabético, diagnosticado desde 15 años, con tratamiento de insulina. Se presenta por primera vez a una emergencia oftalmológica en Cusco por una contusión trivial con una espina de tuna en ojo izquierdo. En ese momento, en la evaluación oftalmológica completa que se realiza en emergencia, le informan de que no hay ninguna lesión en el ojo izquierdo. Sin embargo, durante eso se encuentra una presión de 32 en el ojo derecho, en el ojo en el que no presentaba el paciente ninguna molestia en el momento. Entonces se le inicia Critantec, es timolol orsolamida premonidina cada 12 horas. Al día siguiente se le hace un control de PIO y se le toma una OCT y campo visual que les voy a presentar en la siguiente diapositiva. Todo como ¿no? parte del trabajo como si fuera un glaucoma.
Incluso se le realiza en los 6 días una iridotomía periférica y se le agrega prednisolona luego la iridotomía periférica. Al examen, lo que ellos habrían encontrado, ¿no?, en este paciente es un paciente con una catarata y un ángulo estrecho, entonces tenía sentido pensar, poner esta presentación en un glaucoma. Pero vamos a ver los hallazgos que vieron en esta OCT y campo visual. En el OCT y campo visual, primero comenzando con el OCT, se ve en el nervio óptico del ojo derecho un engrosamiento difuso del disco óptico. Ven aquí la gráfica, el grosor del borde neuroretinal muy elevado del ojo derecho comparado con el ojo izquierdo. Y en el campo visual se observa en el ojo derecho estos cambios inespecíficos, estos defectos inespecíficos en el ojo derecho. Entonces, al examen del fondo de ojo, lo que pasó es que se encontró focos de retinitis periférica. Por lo tanto, se inició valaciclovir a 2 gramos cada 12 horas, pensando en una retinitis herpética. Se inició itraconazol, una tableta cada 24 horas, pensando en una infección, una otitis fúngica, y se continuó con la prednisolona. De hecho, el paciente, hasta ahora no les he relatado, el paciente no había presentado hasta el momento un malestar visual, no había manifestado un malestar visual subjetivo hasta el día 15 después de esta primera evaluación, en que por primera vez él reporta disminución de agudeza visual. Debido a los focos de retinitis, se envía una muestra de humor acuoso al laboratorio privado, el cual reporta 3 días después positivo para virus varicela zoster. Se cambia la dosis de valaciclovir a 1 gramo cada 8 horas y es pronto a eso a que llega a nuestro hospital. Entonces, nosotros lo encontramos con una agudeza visual en ojo derecho de cuentadedos a 1 metro, no había signos inflamatorios en segmento anterior, no le encontramos celularidad, no le encontramos Tyndall, la cámara sí era estrecha, lo cual nos desviaba por un lado el diagnóstico, debido a que el paciente estaba con tratamiento con Critantec, el pliego estaba normal, 14, y esto se encuentra en la retinografía y es lo que encontrábamos en el fondo de ojo. Aquí lo que encontramos son focos de retinitis periférica, coalescentes, en forma de parches blanquecinos. Esta imagen de aquí se debía investigar, se veía, podría darle la impresión de un desprendimiento de retina, el nervio óptico estaba de bordes difusos y hay signos de vasculitis. Se indagó en el paciente con una ecografía ocular, en el que se ve un engrosamiento coroideo y una efusión lineal en 360 grados subcoroidea. Además de que se evidencia aquí la vitreitis que se observaba en el paciente en el fondo de ojo. Entonces, cuando llega a nuestro hospital, debido a que lo encontramos en este estado, le decidimos rotar el valaciclovir a aciclovir endovenoso a dosis de 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Le iniciamos prednisona para ayudar con la vitreitis y el paciente hace una mejoría rápida. Al tercer día de instaurado este tratamiento, comienza a manifestar mejoría de agudeza visual. Estuvo en 20/400, al sexto día en 20/200 y al 12º día en 20/70. El tratamiento con aciclovir se dio por 14 días y luego el paciente pasó a una terapia de mantenimiento con valaciclovir a 1 gramo cada 8 horas. Durante esta hospitalización se valoró el uso de una vitrectomía profiláctica para prevenir un desprendimiento de retina. Sin embargo, el paciente no cumplía los criterios para hacer tal procedimiento. Para cuando había mejorado, ¿no?, para cuando lo volvimos a evaluar, el paciente no tenía focos de retinitis más allá de la zona periférica, no pasaban el ecuador. También se planteó el uso de láser, de una retinopexia con láser, en la interfaz entre los focos de necrosis retiniana y la retina sana,
tampoco se realizó porque la mejoría también había sido bastante franca. Les presento la retinografía de control que se hizo unos 7 días después del alta, ¿no? Entonces, aquí observan que francamente han disminuido bastante estos focos de retinitis, ya no se observan, sigue el edema de nervio óptico y observan vasos exsangue que se ven como unas oclusiones arteríticas. Ese es el ojo izquierdo, es una retina sana. Esta es una revisión de literatura en la que se observa que hemos seguido con este paciente este algoritmo, ¿no? Hemos tenido felizmente con nosotros una muestra de humor acuoso que ha sido enviada al laboratorio y que ha confirmado el agente etiológico, ¿no? Pero de otra manera el diagnóstico es clínico, se puede iniciar tratamiento nada más con sospecha por la presentación en el fondo de ojo. Hasta ahora el gol estándar es con aciclovir endovenoso, sin embargo cada vez se usa también más el valaciclovir oral y luego una terapia de mantenimiento a largo plazo con valaciclovir oral. Entonces, lo interesante de este caso, ¿no? Es uno, la presentación, el paciente fue a la emergencia por otro motivo y casualmente, de manera incidental, se halló los primeros hallazgos antes de que el paciente hubiese manifestado alguna molestia de manera subjetiva, ¿no? 15 días antes de lo que hubiera de otra manera iniciado tratamiento, ¿no? Y que se presenta al principio como una sospecha de glaucoma, y también está para discutir, ¿no? El uso de las alternativas terapéuticas, ¿no? No sé si ahora podemos pasar tal vez a los comentarios. Me encantaría opinar con la foto de fondo de ojos a la vista. Ok, La primera foto, la primera. la primera. Ok, Esa. Muy bien. pues, Vamos a jugar. Le voy a cambiar el final al caso del doctor Achata. ok, Fíjense lo siguiente, este paciente llegó con una ovitis hipertensiva y esas casi siempre son infecciosas. Primero herpes, segundo toxoplasmosis, tercero sífilis, y cuando son ovitis anteriores, a veces las B27, aunque debieran ser hipotensivas, el primer día o los primeros 2 días, como el acuoso está tan espeso, pueden taponar un poquito el trabéculo y ser falsamente hipertensivas. Pero antes de mirar el fondo de ojos, tú sospechabas que podías encontrar algo infeccioso atrás. Resulta que este paciente que estaba hipertensivo al ingreso le diste un tratamiento triasociado de hipotensores y el capítulo que falta aquí es que esa hipertensión se transformó en una severa hipotensión porque la necrosis retinal aguda es tan inflamatoria que genera una liberación de prostaglandinas grande, baja la presión ocular, le agregan los 3 hipotensores y producto de esa hipotensión tienes ahí 2 desprendimientos coroideos que no los ves bien porque la vitreitis no te permite verlos bien. Pero son 2 desprendimientos coroideos que tienen un kissing. Y como le dimos 1 gramo en vez de 2 gramos de valaciclovir oral, la retinitis avanzó, el ojo se inflamó más, el kissing se transformó en una adherencia entre las dos retinas y el enfermo termina con un desprendimiento retinal inflamatorio y un mal pronóstico. O sea, este es un cuadro muy traidor donde a veces termina con una buena visión, como el que les tocó a ustedes, privilegios de tener paciente joven, sano y diagnóstico precoz. Pero en general, si ustedes ven esa foto, dicen, este caso va a terminar mal, porque tener desprendimientos coroideos con un toque en periferia en un ojo así inflamado acostumbra a traer un desprendimiento de retina entre la tercera y quinta semana cuando viene el desprendimiento vítreo posterior. O sea, te cuento otro cuento con la misma foto y espero que se vayan todos aterrados. Bonito caso, bonito caso, muy bonito caso. quiero tal vez resaltar, justamente haciendo la revisión de literatura de este caso, encontré otro reporte de casos, ¿no? En el que describían un cierre angular primario, ¿no? Bilateral, lo cual es muy, muy raro, ¿no? Entonces, tenían como conclusión, ¿no? Bueno, no es el caso del paciente, pero podría haberlo sido si él hubiese presentado de manera bilateral, ¿no?
que nos hubiese presentado con un cierre angular primario bilateral, hay que pensar que haya una causa secundaria que esté causando eso, ¿no? Yo quería preguntar, digamos, no sé si ustedes han tenido casos en que les hayan tenido que bajar la dosis por una patología renal previa y que no sean los 2 gramos cada 8 horas que uno quisiera, pues que equivalente a la ciclovir endovenoso y qué respuestas han observado en esos casos. Sí, les ha pasado. Les presento una diapositiva que no he incluido en la presentación como tal, pero que sí ha sido parte de la revisión de literatura para esta presentación. Eh, por ejemplo, está el caso de este autor que hizo un estudio con 10 pacientes, 9 pacientes, 10 ojos, en los cuales tuvo un paciente en los que usó valaciclovir no a 2 gramos, sino a 1 gramo, porque el paciente presentaba insuficiencia renal, ¿no? Y tuvo resultados equiparables a los pacientes, a los otros pacientes, ¿no? En la que usaban la dosis completa. Gracias, Miguel. Pues me pasó con un paciente, justo por eso lo preguntaba. Gracias. Sí. Bueno, la pregunta que hace Diana es una de las buenas razones que esgrimen algunos para hospitalizar a todos estos pacientes. Vale decir, si les vas a dar una carga de antivirales tan grande que puede ocasionar un daño renal y aún así no salvar el ojo, la verdad es que desde el punto de vista médico legal y también médico propiamente tal, vas a estar más seguro si el paciente recibe el tratamiento endovenoso que te ahorra todos los problemas de mala absorción intestinal, vale decir, te asegura llegar con niveles terapéuticos y segundo, te permite forzar diuresis porque le vas a pasar unos buenos litros de suero para no correr exactamente el riesgo de un daño renal. Es una buena razón. Uno quisiera no hospitalizar a los pacientes no se quieren hospitalizar, pero a veces por cuidarles el riñón es bueno empujarlos un poquito a que esta patología, por lo grave que es, creo que deberíamos preferir el manejo hospitalario que ambulatorio. Sí, por En- supuesto. Y eso es algo que discutimos bastante con el doctor Bermúdez. Les presento otra diapositiva, que es una comparación ya como tal, la única que he encontrado entre pacientes con aciclovir endovenoso y valaciclovir vía oral. Y bueno, podemos discutir otras cosas, pero también quiero resaltar mucho por ejemplo, en este estudio, la media de días de tratamiento, ¿no? Con aciclovir 10 días y con valaciclovir 132 días, ¿no? Entonces, para un paciente con una infección tan grave, con un tratamiento con efectos adversos que pueden ser muy serios, ¿no? Es de una perspectiva práctica mucho más recomendable hacer un seguimiento justamente en hospitalización por ese periodo de tiempo, ¿no? 10, 14 días. En el caso para mí de necrosis retinal aguda, la hospitalización no es negociable. El paciente se interna siempre. Yo no traté nunca necrosis retinal aguda en forma ambulatoria. Siempre se internan por los primeros 14 a 21 días, hasta que yo estoy ya seguro de que hay una clara detención del avance de las lesiones y que pude darle la dosis que quería darle y que me aseguré adherencia. El tema de los comprimidos también genera la duda en cuanto a la adherencia que el paciente pueda tener. Me olvidé la toma del mediodía porque justo me llamaron por teléfono, porque se descompuso el ascensor, y todo este tipo de cosas uno se las evita en la internación, en un ojo de alto riesgo de pérdida de la visión. Otros son ojos de alto riesgo de pérdida de visión, rápidamente evolutivos, y que uno no puede arriesgarse al no cumplimiento de un tratamiento. Así que en mi caso, por lo menos, y acá la mayoría en Argentina hacemos lo mismo en este aspecto, que es el tratamiento siempre con internación. 10 miligramos kilo de aciclovir endovenoso y si no responde se sube a 15. Y como le dije una vez a un médico interno que monitoreaba a un paciente que no estaba respondiendo, le dije, vos subí la dosis hasta que el riñón aguante.
porque francamente la situación era muy agresiva, porque sobre todo cuando es un zóster, son mucho más rápidamente evolutivos y mucho más agresivos, y además bilateralizan también más rápido y con más frecuencia los zósteres. Entonces, bueno, hay mucho en juego y creo que la internación no es negociable. Uno no tiene que preguntarle al paciente si está de acuerdo en internarse. Uno directamente le dice que lo tiene que hacer para no perder la visión. Y después igual pasa a la vía oral, porque acá, yo no sé, estos tratamientos que vos me planteaste en el artículo anterior que recibieron intravenoso, ¿cuánto tiempo siguió después con el oral? Porque normalmente, no sé vos, Enzo, Iván, Diana, Carlos, que está por ahí también, después de la externación, ¿cuánto tiempo lo sostienen al paciente con la vía oral ya en forma ambulatoria? Porque yo normalmente completo los 4 meses de tratamiento. Yo lo extiendo a un año, pero me ha pasado algunos que tratan de hacer recaídas y pues lo vuelvo a iniciar. Pues obviamente en dosis profiláctica, no la... Y la dosis profiláctica es crónica en pacientes de ojo único. El paciente que ya perdió el primer ojo por necrosis retinal aguda, el segundo ojo, toma valaciclovir en forma crónica, que es un solo comprimido por día de 500 miligramos. ¿Y ustedes hacen seguimiento a estos pacientes con temas renales? Porque muchos por los colegas se asustan, obviamente, y como hay un riesgo, así sea una dosis baja, Sí, ya, sí, sí. ya Se llegan hace con el... monitoreo renal. Sí, sí. Se hace un dosaje de creatinina y en el caso de que sea mucho más delicado el tema, se puede hacer clearance de creatinina. Pero normalmente con 500 miligramos por día no genera complicaciones. Ustedes piensen que un paciente con herpes genital, esto lo sé por los colegas que trabajan conmigo en la clínica y los urólogos atienden herpes genitales, tanto en hombres como mujeres, el tratamiento es crónico, es permanente, porque es un herpes que no remite. Cada vez que se suspende la medicación, reagudiza. Y esos pacientes permanecen toda su vida con profilaxis. Me gusta tu manera de pensar, Gustavo Undar. Oye, tengo una explicación para tu primera frase que me gusta, a darle hasta que el riñón aguante. A ver, se fue consolidando en la última década o en las últimas 2 décadas esta dosis de, como sale ahí en el gráfico, de 10 miligramos por kilo de peso de aciclovir endovenoso 3 veces al día. Pero inicialmente no era así. Hace 30 años la norma era 1500 miligramos día por metro cuadrado. Y fíjense que para gente bajita y de bajo peso son muy castigados con la dosis por kilo de peso. Cuando tú calculas superficie corporal, te das cuenta que la gente de menor estatura y menor peso, normalmente mujeres jóvenes, se les da dosis insuficientes. Mientras que a nosotros los grandotes más gorditos, los 10 miligramos por kilo y el 1500 por metro cuadrado tienden a andar más o menos parejo. Por lo tanto, tienen que estar abiertos a dar más de 10 miligramos por kilo dosis, sobre todo en gente bajita y en especial si no están respondiendo. ¿Ah? Ahí hay como una referencia de literatura a lo que dice Gustavo. Y lo otro, aunque sea un puro ojo el que ha caído, consideren dejar una profilaxis semipermanente en casi todos los pacientes. ¿Por qué? Para ganarte una necrosis retinal aguda, tú necesitas algún tipo de inmunosupresión. Si la inmunosupresión es secundaria, como puede ser un diabético descompensado, como puede ser un embarazo, tú de esa circunstancia puedes salir y por lo tanto no necesitar una profilaxis de por vida. Pero la mayor parte de las veces esto te pega porque tú tienes una deficiencia puntual en tu repertorio de inmunidad celular. Vale decir, este es tu punto débil. Tú buscas niveles de inmunoglobulinas, haces hemogramas, subpoblaciones de linfocitos y está todo bien. Entonces ese paciente tiene un defecto puntual que lo hace lábil para el herpes. Y ese es el paciente que te va a terminar haciendo la necrosis retinal aguda del segundo ojo. Muchos en esta circunstancia dicen, bueno, pero yo educo muy bien al paciente para que consulte en el primer momento del primer síntoma del otro ojo. Pero eso no siempre funciona, porque hasta el día de hoy la ceguera legal se ve en el 35-40% de todos los casos con necrosis retinal aguda. Entonces, si tú ya perdiste funcionalidad de un ojo,
yo creo que no te vas a atrever a volver a tener el cuadro ni en el mismo ni en el otro ojo. Por lo tanto, vigilando el riñón, si el paciente tiene dos riñones y funcionan bien, es válido plantearse caso a caso y para cada paciente si acaso no hay que dejarles la dosis de antiviral de por vida. No solamente cuando es ojo único, sino que también cuando se ha salvado con dificultad el primer ojo. Hay que pensarlo, esto está sujeto a opinión y debate, por supuesto. ¿Y cuándo piensan a todos los expertos que están aquí la vitrectomía? La ¿Temprana, vitrectomía profiláctica, profiláctica? sí, la vitrectomía profiláctica, cuando el paciente tiene 3 o más cuadrantes de compromiso, yo la indico. Y si la turbidez vítrea es importante, con más razón. Ahora, cuando uno indica una vitrectomía profiláctica, implica el endoláser siempre de 360 grados, el explante y el aceite. No es simplemente la vitrectomía profiláctica. Yo lo tengo que tratar como un ojo al que se le desprendió la retina. Con la diferencia de que va a ser mucho más simple operarlo porque la retina no está desprendida. Pero son ojos con retinas muy friables. Entonces, si uno toma la decisión de la retina profiláctica, es completo, no es vitrectomía, es facovitrectomía, porque nadie se va a salvar de tener catarata dentro de un par de semanas. Así que es facovitrectomía con endoláser de 360, explante y aceite silicón. Y el láser Pues, profiláctico el láser profiláctico sin vitrectomía. No lo hago nunca. No me arriesgo a calentar un vítreo que está traccionando de todas partes. mira, tema polémico, ¿ah? Hace unas 5 o 6 Muy semanas polémico y lo sigue siendo. Vishali Gupta decía que a estos casos había que hacerles todo, hacerles solo una vitrectomía central, solo core vitrectomy, porque precisamente por la retina friable y el bicho adherido en periferia, eso terminaba mal. Y de verdad que no hay estudios prospectivos formales bien hechos al respecto, y los que se han hecho no han mostrado superioridad de la vitrectomía profiláctica, pero probablemente no tenían los números suficientes para demostrar nada, ¿ah? Si se va a hacer la vitrectomía profiláctica, el timing es fundamental. Si tú la vas a Así hacer es. en las primeras 2 semanas, te vas a encontrar con sobre todo si son pacientes jóvenes, te vas a encontrar con un bicho espeso, muy adherido, donde puedes hacer más daño que beneficio. Si vas a hacer una vitrectomía, probablemente sea entre la tercera y la cuarta semana el minuto ideal, donde ya hay un cierto grado de desprendimiento del bicho posterior, donde tienes certeza de que no hay replicación viral, donde tienes los factores un poquito más controlados. Pero probablemente haya que verlo caso a caso y depende a quién tienes de cirujano o bicho retinal a mano. Así Pero es. Tal es cual. mucho debate, ¿eh? Y eso es muy importante, caso a caso, y qué cirujano tenés a mano. Yo lo soy caliente. Tengo un cirujano en el que confío muchísimo y ya los resultados hasta ahora han sido siempre muy favorables y los opero en caliente. Eso quiere decir que después de la primera semana que ya lleva con corticoides y los antivirales, el ojo ya va a la cirugía. Los resultados son buenos. Estoy hablando de retinitis de 360 grados, lo cual, si tengo que jugar una apuesta de que se va a desprender la retina, juego todo lo que tengo porque esa retina se va a desprender seguro. Entonces, cuando yo sé que se va a desprender seguro, ¿para qué voy a perder tiempo? Entonces, se han operado en caliente. Los resultados son favorables, la verdad que muy bien. ¿Y hasta Pero cuánto como llegan dicen, las son pocos agudezas casos. visuales de sus pacientes, doctor Botman? ¿Cómo? ¿Hasta cuánto llegan las agudezas visuales de estos pacientes con la facovitrectomía profiláctica? Bueno, yo no tengo los números de memoria en mi Mm. cabeza. Ahora, un paciente con una necrosis retinal aguda que tiene turbidez vítrea de 4 cruces y 360 de compromiso de retinitis periférica, y si llega a tener 20/400, 20/200 o 20/150, es un éxito absoluto. Esto no es cirugía refractiva. Esto es que el paciente se pueda mover por sus propios medios, que si la retina se desprende ya esos números son mucho más difíciles de alcanzar. ¿Y cuánto tiempo les dejas el aceite? Porque lo que se ha visto también en estos pacientes es que el aceite se emulsifica rapidísimo. El aceite se deja y si se emulsifica se cambia. Tengo una pregunta en el chat.
La doctora Mávila nos pregunta, en el caso clínico presentado que persiste la vitritis, que mantiene la vitritis posteriormente al tratamiento, ¿cuál sería el manejo? Una opción es ignorarla, ¿eh? A la Sí. doctora o al Y los más viejos saben por qué se empiezan a Emily. reír. Los más jóvenes se van a Sí. demorar más en entenderlo, pero a veces Sí, te conviene ignorarla, ¿eh? Si no baja la visión, siempre tener en cuenta que una uveitis herpética es una inflamación crónica. Crónica. Cuando nosotros tenemos un paciente que ha hecho necrosis retinal aguda, no ha sido operado, ha sido curado, ha sido controlado, mantiene 10 décimas de visión y mantiene un edema macular cistoideo crónico que remite únicamente con los corticoides intraoculares. Es crónico. No se lo puedo sacar nunca. Le coloco el corticoide, se le va. Se le va el efecto del corticoide y vuelve. Es como la uveitis anterior herpética. Son situaciones crónicas. Entonces, como dice Enzo, si el vitrio no le baja la visión, ignoralo. No, y si le baja la visión, también lo puedes ignorar mientras te permita examinar la periferia retinal. Porque tú ves Claro. esos pacientes un año después y a todos les queda un Haze vítreo 0,5. Entonces, si puedes apretar los dientes y aguantar 6 meses, a veces el enfermo salva el cristalino y son gente joven con acomodación, se ahorran el redesprendimiento, el aceite de silicona, el glaucoma secundario. Entonces, si es solo la turbidez vítrea postinflamatoria, que de verdad se demora mucho en irse, pero a veces el remedio es peor que la enfermedad. Lo Yo tengo importante es dos que también pacientes. Sí, Enzo. visualización del polo posterior, ya sea ecográfica o oftalmoscópica. Yo tengo dos pacientes con necrosis retinal aguda que anduvieron perfectamente bien con el tratamiento, tuvimos mucha suerte, que reciben un Osurdex por año porque el edema macular quístico no hay otra forma de sacarlo. Siempre que le coloco el Osurdex, le subo el valaciclovir y monitoreo el perfil renal. Por ahora, todo va funcionando bien, pero yo no puedo dar un pronóstico de acá a 50 años. Son gente joven. Miguel, tu paciente Esto, en qué OS visual terminó. 2070. em, Doctora, uy, aló, la escuchamos, doctora Cerrati. ¿me escuchan? Sí, Yo sí. he tenido pacientes que he tenido a la hija de un médico que se le diagnosticó temprano y la visión quedó buena, 20/30. Tiene control, se le hizo PCR y salió positivo. Y tiene control hasta ahora, ya debe ser 10 o 15 años. No ha hecho recaída, pero sí usa antivirales. Pero es uno o dos pacientes que van bien con la visión cuando es muy temprana el diagnóstico, pero la mayoría de los pacientes llegan tarde, número uno, y si es el tratamiento ambulatorio, no hay adherencia al tratamiento, como dijo Gustavo, por eso los hospitalizamos y la agudeza visual es muy mala. Y en muchos de ellos yo he visto vitrectomía, el ojo iba bien, iba disminuyendo la visión, probablemente por el compromiso del nervio óptico, y al final la visión baja, muy baja, movimiento en manos, percepción luminosa en gente joven. Entonces, es para llevarnos a casa, no que la necrosis retinal aguda es semejante a la septicemia. O sea, no se puede esperar, no se puede dejar para el día siguiente la hospitalización, el tratamiento, etcétera. Es sí o sí, en el momento que se hace el diagnóstico y en la evolución que la encontremos, tenemos que hacer un tratamiento muy agresivo. Mi pregunta va a la siguiente. ¿Ustedes usan antivirales intravítreos? Y la otra es, he visto que hacen examen de la función renal
y de la función hepática, 2 preguntas. Gracias. Yo no uso intravítreos, no. A mí me da mucho temor inyectar un ojo que tiene la retina a punto de desprenderse, porque si se desprende por la necrosis retinal aguda, igual me van a echar la culpa a mí por haber hecho el intravítreo. Así que prefiero que no me echen la culpa a mí. Y la función hepática se monitorea mucho menos porque no son hepatotóxicos. Los medicamentos son más nefrotóxicos. El riñón maneja un poquito el tema. No sé, Enzo, vos si haces intravítreas en estos pacientes. Ahora, Carlos. en caso de pacientes inmunosuprimidos, sí hay que dar antivirales en forma combinada, ¿no? Por ejemplo, pacientes con SIDA, HIV, y ahí sí, o sea, las intravítreas es una opción si se le pone ganciclovir o foscarnet, ¿no? Además del tratamiento sistémico con aciclovir, porque en estos casos del famoso POR, ¿no? La necrosis retinal externa progresiva, que es la necrosis retinal aguda, pero en pacientes inmunosuprimidos. Básicamente en pacientes con SIDA es donde se describe eso más, ¿no? Pero en esos pacientes el tratamiento convencional no va a funcionar. Ahí hay que dar tratamiento combinado con otros antivirales, aparte de la ciclovir, y las intravitreas de ganciclovir es una opción. No sé si deben haber tenido casos o experiencia con eso, ¿no? Que son muy bravos, muy difíciles de tratar, ¿no? Sí, recibir un porn es, la verdad, esperar el fracaso. Es muy poco probable que uno pueda salvar a un paciente de una necrosis retinal externa progresiva. Son extremadamente rápidamente evolutivas, bilateralizan a muchísima velocidad y desprenden la retina a muchísima velocidad. Son muy violentas. Tuve la desgracia de tener 2 casos de esto. La verdad que por suerte no estoy en un hospital que recibe mucho paciente inmunodeprimido, pero son pacientes con los que uno se va a frustrar y ya lo sabe en cuanto ingresa. Igual, por supuesto que uno lo intenta, ¿no? Un dato Bueno, semiológico, buenas noches. Oh, siga, siga. un dato semiológico para los residentes y la gente más joven. Incluso si el doctor Achara pudiera mostrar la foto una vez más, fíjense en Por el supuesto, vídeo. doctor. A ver. Vaya. Bueno, la gente no anda trayendo un cartel en la frente que diga tengo VIH positivo o tengo un PORN en vez de una necrosis retinal aguda. Esa. Pero si ustedes miran esa foto tiene vitreitis. Y la vitreitis quiere decir que ese sistema inmune está funcionando. Mientras más turbio está el vítreo, van a tener más inflamación, pero van a tener más certeza de que ese sistema inmune es competente. Porque si ustedes ven esa misma foto con un vítreo limpio, tienen que tener miedo y tienen que ponerle la intravítrea de regla. En nuestro hospital, en general, se ponen intravítreas en 2/3 a 3/4 de los casos. Pero si tienen que escoger el caso, es el caso que tiene un compromiso en más cuadrantes, es el caso que tiene compromiso más posterior, o es el caso que teniendo un compromiso importante como este, no enturbia el vitrio. Porque si el vitrio está limpio, se acerca más a lo que dice Carlos Siberio, un cuadro de necrosis del Progressive Outer, el PORN, digamos, la necrosis retinal externa progresiva, que no es más que una necrosis retinal aguda frente a la cual tú no tienes con qué defenderte. Bueno, está demasiado interesante y nos podemos quedar mucho más tarde, pero queremos agradecerle a los ponentes internacionales, a los colegas que estamos el día de hoy aquí. Está también el presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, el doctor Avilés, que quiere agradecer su participación. Adelante, doctor Avilés. Creo Lo que lo vemos, vi por aquí. lo tienen censurado. Déjenlo hablar. Lo dejamos sin palabras. Zuli, ¿me escuchan? Está, doctora. Esto, y miren, primeramente me toca felicitar a la nueva junta directiva de nuestro capítulo de UVIA, a Iván, a Zuli y al doctor Carlos Siberio. Es su primera reunión, es
están debutando, lo están haciendo súper bien, me siento muy contenta y yo creo que esto va para más. Gracias, Iván, gracias, Zuli, Carlitos, gracias, y que también agradezco a todos los participantes, Enzo, Gustavo, doctora. Yo pienso que debemos seguir invitando a más amigos, a más colegas que estén en el extranjero para que también compartamos experiencias y manejemos mejor esto, que la uveitis se haga más fácil a todos los oftalmólogos. Muchas gracias. Bueno, yo voy a agradecer a ustedes, disculpen por ocupar su noche en una noche de uveitis, pero ya con tanto tiempo da ganas de volverlos a ver. Este, Diana, también te agradezco por el tiempo que has tenido y espero que te integres a nosotros en el grupo de UVIA. Y si es el UVIA vino, mejor, ya ya Enzo creo que te dijo las condiciones para entrar, para entrar. Se las cumplo. Y ah, Zuli, me dice el doctor Aviles que está bloqueado, No, que ya le es no. ¿Ya no ya? Ahí está habilitado. Ya me desbloquearon, ya me desbloquearon. Ya, ok, ok. Pero Gracias, yo buenas no fui. noches. Buenas noches a todos los colegas, doctor Iván, presidente del capítulo de UVIA y todo su comité directivo, la doctora Amelia Serrat, la presidenta, a todos los colegas oftalmólogos nacionales que están presentes y muy en especial a los colegas extranjeros, Gustavo, Enzo, la doctora Pachón. Realmente me da mucho gusto verlos presentes en estas reuniones nuestras porque esto nos integra y nos hace salir más allá de un ámbito nacional. La verdad que su presencia hace que los debates sean mucho más ricos, enaltecen y enriquecen el nivel académico. En principio, agradecerles su presencia, decirles además que siempre es un gusto volver a verlos, tenerlos presentes. Y a Iván, desearle el mayor de los éxitos. Sé que tú y tu comité directivo van a hacer una gestión súper, esta dinámica ya diferente. La doctora Serrate les deja la valla alta, pero yo sé que ustedes tienen toda la capacidad académica y las ganas de hacer las cosas. Así que, solamente en nombre del Consejo Directivo, agradecerle a Iván por encargarse de estas actividades académicas y agradecer muy especial a los colegas extranjeros. Realmente me ha encantado verlos, escucharlos. Es rico ver un debate, es rico ver opiniones diferentes, porque eso nos hace tener otras ópticas. Muchas veces tenemos un solo sesgo, pero cuando escuchamos de todo, nos abre un panorama muy, muy rico y eso es lo que académicamente nos trae a estas reuniones, ¿no? Muchas gracias a todos y gracias por permitirme hacer uso de la palabra. Yo estaba calladito, escuchándolo a Miguelito, a quien felicito por la presentación del caso, pero nada, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, Buenas doctor Avilés. Todo gusto. Adiós. Bueno, muchas gracias. Y esperemos contar con ustedes. Nosotros nos reunimos el cuarto martes de cada mes, ¿no? Entonces, esperemos la próxima reunión. Creo que expone Carlos, ¿no? Carlos, te toca a ti, me parece. La próxima vez, sí. Y para los que son de acá, la próxima vez tendremos un caso del Hospital Rebagliati. Ya nos confirmó el doctor Cáceres, entonces esperemos seguir con las actividades académicas como ahora y contar pues con, con mis amigos o la gente de uveitis de Latinoamérica y como dijo el doctor Avilés, pues los consideramos prácticamente amigos y esperemos que estén acá con nosotros, ¿eh? Así es, así es. Además, mi Bueno, tocayo. Muy bien. Bueno, listo. Zuli. Bueno, buenas noches con todos. Hasta la siguiente reunión. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Carlitos.